Real de 14, múltiples lenguajes, sexto grado, página 192 a la 195, maestra Gloriela Aro Aro. Real de 14, de pueblo fantasma a pueblo mágico. A lo largo y ancho de nuestro país existen diversas comunidades que por su historia, su arquitectura, su cultura, su comida y sus tradiciones, entre otras razones, nos asombran inmediatamente y nos seducen con su encanto. Seguramente esto pensaba el gobierno de México cuando creó en 2001 el programa Pueblos Mágicos, cuyo objetivo es la promoción y el reconocimiento de la cultura de los lugares nombrados. Así, ese mismo año se anunciaron las primeras localidades que recibirían dicho título y entre ellas se encontraba Real de 14, un antiguo pueblo minero en medio del desierto del norte de México, en San Luis Potosí. Esta decisión no sorprendió a nadie, pues Real de 14 es sin duda un pueblo mágico, pero antes de ello fue un pueblo fantasma durante mucho tiempo, abandonado con construcciones que se fueron desmoronando ante la ausencia de habitantes que las cuidaran u ocuparan. Durante muchos años, el silencio solo era interrumpido por los animales que se acercaban a las antiguas casas y edificios. Hoy ya no es así. Es un lugar cubierto de belleza y alegría que recibe con calidez a sus visitantes. La historia de esta comunidad comenzó cuando, durante la época virreinal, se descubrió que en la zona existían ocultas en el suelo y los cerros grandes cantidades de plata debido a la importancia de la minería en la época. Pronto llegaron personas a explotar dichos recursos minerales. Esto dio origen en 1772, hace 250 años, a la fundación del pueblo con el nombre de Real de Minas de la Purísima Concepción de Guadalupe de los Álamos, para que allí viviera la gente que se iba a dedicar a la explotación de la mina. En tan solo 6 años, las minas del Real de 14 alcanzaron su época de mayor esplendor, pues en 1778 ya eran, junto con las de Zacatecas y Guanajuato, las principales productoras de plata en el virreinato de la Nueva España. Esta buena racha se detuvo a raíz del inicio del movimiento de independencia en 1810, pues debido a la guerra las minas fueron abandonadas y con el paso del tiempo se inundaron. Sin la mina, principal actividad del pueblo, las personas comenzaron a irse. Algunas familias se quedaron, pero el lugar ya no era el mismo. Durante el Porfiriato, sobre todo entre 1885 y 1905, empresas mineras extranjeras, la mayoría inglesas, llegaron a Real de 14 para reactivar la explotación de plata. Trabajadores, empresarios, familias y comerciantes le dieron vida de nuevo al pueblo. El desarrollo de la Revolución Mexicana, tiempo después, volvió a interrumpir las actividades mineras en la región y nuevamente la población se desplazó a otros lugares en busca de oportunidades. En la actualidad, Real de 14 mantiene en cada pequeño detalle su pasado minero, desde la traza de los caminos y sus calles empedradas hasta el gran túnel o garrio, que cruza debajo de un cerro y que se ha convertido no solo en la principal entrada del pueblo, sino también en una de sus grandes atracciones, pues se extiende en el interior del cerro por más de 2 kilómetros. Este impresionante túnel fue construido en 4 años e inaugurado en 1901. Tiene más de 120 años. Además, ayudó a la población a acortar la distancia de Real de 14 a otras comunidades cercanas como Matehuala. El ecosistema de Real de 14 es también parte de su magia. Es un espacio en donde viven más de 3.000 especies de plantas, 30% de ellas cactáceas, más de 100 especies de mamíferos, 250 de aves y 120 de reptiles. Mucha de la flora y fauna de la zona es endémica, es decir,
solo se localiza ahí. Además, debido a que hace millones de años existió un mar en la región, en la actualidad es posible encontrar fósiles de la fauna marina de aquella época remota. Otro elemento importante del encanto que rodea a este pueblo es el hecho de que se encuentra en Wirikuta, uno de los principales territorios sagrados del pueblo Wixárika, llamado Huichol en español. Cada año personas de esta cultura realizan una peregrinación desde sus comunidades en Jalisco, Nayarit y Zacatecas hasta Wirikuta, el lugar donde, de acuerdo con sus tradiciones, los dioses crearon el mundo tras una excursión similar. Esta peregrinación, cuya ida y vuelta puede durar hasta 40 días, tiene como finalidad agradecer y honrar a los dioses, pedir lluvia y recolectar peyote o ikuri, como lo llaman ellos. El peyote es un pequeño cactus que, al ser consumido, altera la forma como las personas perciben la realidad, permitiéndoles comunicarse con sus dioses y con la naturaleza. El consumo de esta planta se lleva a cabo en el Cerro El Quemado, lugar donde los Wixárika desarrollaron diversos rituales, ya que ahí se considera que surge el sol. La coincidencia de esta riqueza natural, cultural y arquitectónica que se manifiesta en su biodiversidad, su historia, la belleza de sus edificios y el entrecruce de culturas hace que sea posible opinar distinto. Real de 14 es, en verdad, ¿es un pueblo mágico? Comprensión lectora. Mamá, papá o tutor, después de escuchar el texto real de 14, retomado del libro Múltiples lenguajes de sexto grado, orienta a tu niño o niña sobre esta bella lectura. Analicen juntos la historia de este pueblo que al principio era un pueblo fantasma hasta convertirse en pueblo mágico. Apoya a tu hijo o hija para que escriba una carta, imaginándose que tiene una amiga en ese pueblo maravilloso, contándole todo lo que hay en él. Observen juntos los elementos que debe contener una carta y apóyalo en su redacción. Muchas gracias por llegar al final de esta bella lectura. No se te olvide suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de esta y más lecturas que seguiremos subiendo a este hermoso canal. Gracias.